Ya. ¿Me están escuchando? Sí, Ok. Esto es lo que vamos a, o lo que tienen que hacer para, esto lo voy a poner voy a generar la tarea y lo voy a poner en el duty, apenas terminemos, para que ustedes cuelguen ahí sus resultados. Eh, Primero, hay que diseñar un amplificador. Esto le va a servir también para el examen, ¿no? Hay que diseñar un amplificador. O sea, mire, yo lo que les recomiendo es esto, ¿no? Hagan su hoja de cálculo para diseñar ambos tipos de amplificadores, cosa que en el examen seguramente va a venir un diseño de uno u otro amplificador, entonces puedan usar esa hoja, esa planilla, esa hoja de cálculo para poder simplemente cambiar y verificar y ver qué resultados les proporcionan. Eso es lo que yo les sugiero. Entonces, aquí, por ejemplo, dice diseñar un amplificador diferencial en base a BJT. Ya cambiamos el amplificador diferencial, ahora vamos a ver, hacerlo el diseño con un BJT. Eh, para una ganancia de voltaje como mínimo de 100 y la corriente de polarización de 5 miliamperios. Colocar ahí una fuente de corriente de 5 miliamperios, o hay que diseñar, perdón, una fuente de corriente de 5 miliamperios, y debe usarse una fuente simétrica o sea, la fuente de alimentación es más o menos 5 voltios. La fuente de corriente, por ejemplo, no indica cuántos, no, ustedes simplemente pueden utilizar ahí los transistores, los dos transistores, más una resistencia para generar los 5 miliamperios. Todo en BJT, todo en BJT. Después viene el amplificador diferencial, que son dos transistores, ¿no es cierto? Y la carga. La carga no indica aquí la carga. O sea, no nos dice, no nos especifica la resistencia RC. Por lo tanto, debe ser transistores. ¿No es cierto? Porque bien claro, en la ganancia de un amplificador diferencial es GM por el RC. ¿Se acuerdan? En la ganancia en modo diferencial, GM por el RC. O sea, la ganancia va a depender de la carga y del GM, que es la transconductancia del transistor, ¿no es cierto? Si tomamos la ganancia en una sola salida, va a ser la mitad. Si tomamos en las dos salidas, va a ser el doble. Es la única diferencia, pero la ganancia es la misma, o sea, la fórmula es la misma. Va a depender de GM y va a depender de RC. Como no tenemos RC, o sea, no vamos a colocar ahí un RC, una resistencia, entonces usaremos una fuente de corriente como carga activa para lograr los 100 de amplificación. Nada más, eso es lo que hay que diseñar, ¿ya? Esto sería como un problema de, de examen, ¿no? De examen. Claro, se va a especificar el tipo de carga, ¿no? Aquí estamos indicando ya de que la carga que van a utilizar que sea de tipo activa. Pueden probar con ambas cargas, ¿no? ¿De qué es cambio nada más? Pongan una resistencia o poner una fuente de corriente. Hago el diseño para una fuente para con una resistencia y hago el diseño, mi otra planilla, ¿no? Para una fuente de corriente. Si me viene una fuente de corriente en el examen, uso esa planilla. Me viene una fuente de una resistencia como carga, pongo eso. O puede venir una resistencia acoplada con un capacitor. Simplemente es el paralelo. Porque el acoplamiento del capacitor lo único que hace es dejar pasar la señal alterna a la carga, ¿no es cierto? Y es un cortocircuito.
ese capacitor para frecuencias medias. Todo ese análisis se desarrolla en la primera parte de, de, o sea, en circuitos electrónicos 1, ahí deberían haber hecho, si no, ya deben haber hecho esos acoplamientos con capacitores. ¿Y cómo es que se considera el capacitor en la frecuencia media? Es cortocircuito y circuitos abiertos. Entonces no influye eso en, el, en, el, en la ganancia del amplificador. Aquí la ganancia no nos indica qué tipo de carga es. La carga en todo caso es infinita, ¿no? Es sin carga, sin carga. La carga viene a ser nuestra fuente de corriente o la resistencia, una de los dos. Hagan con los dos. No indica cómo, yo puedo hacer con una resistencia RC, estoy cumpliendo con el diseño. O puedo tomar la carga activa, pongo mi fuente de corriente como carga, también cumplo con el diseño. Entonces, pueden optar por los dos tipos, no hay problema. ¿Ya? La cosa es que consigan 100 de ganancia. Y la corriente de polarización es de 5 miliamperios y la fuente es de más o menos 5 volts. Es todo lo que necesitamos para poder diseñar una en BJT, una fuente de... Y en el caso, por ejemplo, del MOSFET, ahí requeriríamos el KM, la transconductancia, esos valores, ¿no? Pero si no los tenemos, simplemente usamos los valores por default del, de, la, de la máquina, o sea, del ORCAD. No, si no tenemos, ¿de dónde conseguimos? Tampoco no nos indica el modelo del transistor que estamos usando, entonces tampoco no nos vamos a agarrar un datasheet y copiar, ¿no? No nos indica, se asume los ideales o los que están por default en la máquina y usamos el transistor brick, el brick. ¿Ya? Eso como datos. Ahora, ¿qué es lo que una vez que se obtenga los 100 de ganancia, todo eso ya está funcionando el amplificador? Vamos a graficar la respuesta en función de la frecuencia y verificar los cálculos con los puntos característicos, con los cálculos teóricos de los puntos característicos. Esos puntos característicos ya les dije cuáles son. Es el cero y el polo que generamos con el emisor común. Eso hay que calcular y verificarlo en la simulación. Como es un BJT, como va a ser un BJT la fuente, el amplificador diferencial va a ser en base a BJT. Entonces, en el ORCAD hay un ejemplo. Pueden usar ese ejemplo como base para hacer su simulación. Busquen aquí en el ORCAD ahí les genera, ¿no es cierto?, un subdirectorio ORCAD. El que uso yo es este ORCAD Lite. Ustedes pueden, capaz tienen el profesional o el estudiante, el que sea, porque los circuitos soportan, me parece, cualquiera de esos. Y van a ver aquí ¿sabe? No. En, no. Vamos a buscar. En Tools debe estar, ¿no? No. ¿Dónde están los ejemplos? Alguien, no sé de dónde. Doc. No, estos son puros documentos. Bueno, no sé dónde los sé. A ver. No sé dónde los sé. ¿Dónde están? Es una librería. Samples, ¿sí?
¿Alguien la ha encontrado? Debe estar. Samples. Ahí está. Aquí en la librería Capture. Ah, ya, del ORCAD. Son ejemplos del ORCAD. Entonces entran a Capture. Ahí están los samples. Ahí están los samples. Ahí tienen ejemplos, demos y qué sé yo. No he revisado nada. Aquí en demo. Tutor, no está aquí. Bueno, vamos. Ahorita lo vamos a. ¿Dónde está? Yo ya lo tengo aquí como proyecto. Es Example, es ORCAD, Example. ORCAD, Example. En ORCAD, Example. Ahí estoy cargando ya el ejemplo. En ORCAD, Example. Entonces acá no hay ningún ejemplo. Y este es el ejemplo. Salida, example, net, sample, PSpice, ¿no? Files. ¿Cómo puedo ver dónde está este proyecto? ¿Alguien sabe? Inge tiene que entrar a Tools, A ver, a Tools. luego a PSpice, Ah, ya. Aquí, entonces del PSpices, ¿no? sí, y Demo, ahí está, demo samples. Ahí demos. donde Eso. Anasim, en Anasim, ¿Y este parametrizado no tiene? No, este es Dios. Ya, Ana sí. Example, claro, ahí está. Ahí está. Ya muchos de ustedes ya deben haberlo revisado. Este ejemplo, como este demo que hay, este ejemplo, lo encuentran ahí en su ORCAD. Está en base al 2M2222. Es un amplificador diferencial con RC, o sea, tiene resistencia en lugar de fuente activa. Como les he dicho, pueden hacerlo de los dos tipos, ¿no? En lugar del RC pueden colocar, para que practiquen, ¿no? En su diseño, pueden colocar una fuente de corriente ahí, o también con RC. Aquí, por ejemplo, el RB es de 1K y está totalmente equilibrado, ¿no? O sea, la parte izquierda y la parte derecha son idénticas. Entonces, el modo común puede ser 0. No hay, para que haya ganarse modo común, tiene que haber un desequilibrio, ¿ya? Algo. El RC de la derecha debe ser un poquito menos que el RC de la izquierda, etcétera. Un delta, un porcentaje. O las transconductancias del transistor, en este caso el 22222, no sé si permita modificar su modelo, no creo. Sí, ahí está su modelo. Bueno, pero es un modelo donde hay muchos parámetros, ¿no? Que habría que estudiar, de qué se trata, todas esas cosas. En este caso no estamos para eso. Nosotros vamos a modificar lo que necesitamos nada más, nada más.
no van a utilizar el 2N2222, utilicen el MOSFET, el BJT del break, de la librería Break. Después acá tiene ahí está, ¿ve? Cómo está generando la fuente de corriente. Está alimentando con 12 voltios, menos 12 voltios. Está haciendo la fuente de corriente de polarización, se ha generado con dos transistores QN2222 y una resistencia de 20K, ¿no? Esta resistencia se calcula para generar la corriente en ese punto de entrada. Eso es tan sencillo. Ahora, en la salida ha puesto out 1, una salida, y la out 2, la otra salida. O sea, simplemente lo han membreteado, ¿no? Un membrete nada más, no, eso no indica nada. Pero ha puesto un capacitor entre las dos salidas. Ese capacitor es la carga, digamos, ¿no? Eso no va a influir en nada en nuestro sistema. Eso no hay pero podrían, si quieren, considerar según la teoría, nada tiene que hacer, ¿no? Ni en la alta frecuencia, ni en la ganancia, nada. Como un capacitor de acoplamiento. En paralelo iría la carga, ¿no? En paralelo. Bueno, 12 voltios de BE y BDD. Eso es todo. Tiene dos tipos de simulación este circuito. Uno es acá vean ustedes, ahí están los dos. Uno es el transitorio en el tiempo, señales en el tiempo, pueden visualizar ahí las señales en el tiempo de amplificación, y el otro es el AC, de ahí pueden guiarse para hacer el análisis parametrizado en ACE, o sea, utilizando el sweep, ¿no? El sweep. Veamos por ejemplo, primero el transitorio. Ahí nos permite, y vamos a ver cómo lo ha seteado, ¿no? Cuánto tiempo. Aquí, analizando, ahí está. La salida que está visualizando, yo no he modificado nada, aquí está como en el ejemplo. El azul es la fuente de entrada, azul, que es muy pequeña, seguramente por aquí debe estar, ¿no? Y está ahí pequeña, no sé qué valor le habrá puesto. Luego viene el amarillo, que vendría a ser la salida en modo, en las dos entradas, que no va a tener un desplazamiento, ¿no? El modo común lo elimina. Ahí está. Entonces el azul y el azul y el amarillo está siendo amplificado del azul. El rojo es la salida en el B02 y el verde es el B01, que deben ser iguales, ¿no? Ahí está el rojo y el verde en la parte de arriba. Simplemente se diferencian por el signo, ¿no? Uno es positivo y el otro es negativo. Y en la señal sería por la fase, ¿no? 180 grados, nada más. Después son idénticas. Aquí tenemos un análisis, perdón, un proceso transitorio, ¿no? Recién se está cargando aquí, entonces es de 0 segundos, de 0 microsegundos. Ahí siempre analicen después que pase el transitorio, porque nosotros todo el análisis, cálculo que hacemos no es transitorio, sino ya en estable, cuando el sistema es estable. Y denle un tiempo que pase el transitorio y después lo analiza. Bueno, eso es en cuanto al tiempo. Lo que nos interesa, vamos a ver sus parámetros. ¿Qué es lo que ha puesto como? Eso es importante porque eso mismo hay que con nosotros colocar. En el tiempo, lo único que ha seteado, fíjense, es los 10 microsegundos. Nada más. No ha puesto paso y lo ha analizado desde 0 segundos. No hay ningún problema. Solo el tiempo de análisis, que es 10 microsegundos. Ahora vamos a analizar el sweep o el modo AC. Este sweep o modo, es el mismo circuito, ¿no es cierto? Que tiene dos simulaciones. Este modo
Igual tienen que hacerlo ustedes. En el primer caso van a tener 100 de amplificación y ahí en el segundo al mismo circuito, ¿no es cierto? Se le hace otro tipo de análisis. Este sweep nos permite, ya no toma, vean, mire, B1 solamente lo ha tomado en una entrada y el otro lo ha mandado a tierra. ¿Ya? No ha puesto ninguna entrada en el modo 2, en la entrada 2. Él lo ha mandado a tierra en una entrada y el otro lo está tomando de B1. Ya, miren, vamos a ver. Habría que ver el otro tipo, ¿no? No sé si lo hará, no lo hará. Tenemos que investigar. Tenemos aquí la configuración para hacer esta simulación. Entonces, el tipo de análisis es un AC sweep. Es el que tienen que hacer. Un AC sweep. ¿Listo? Pasan al AC sweep acá. Y vamos a setear los valores. Tipo de AC sweep logarítmico. Es logarítmico. Nuestros resultados tienen que ser en el eje no lineal, sino logarítmico. Aquí colocan década, o sea, por cada década que lo separe, porque ahí también octava y el década. Nosotros trabajamos por cada 10 décadas. El inicio de la frecuencia va a empezar en 10 kHz. ¿Por qué razón? Porque analizar en 5, en 10 Hz o en continua es lo mismo, porque no tiene frecuencia baja. Solamente vamos a ver la frecuencia alta. Termina hasta 10 GHz, o sea, hasta 10 GHz y por década, puntos por década, ¿no es cierto? Puntos, número de puntos por década, 10. 10, pues no van a cambiar otro. El análisis de ruido habilitado. Lo ha habilitado el análisis de ruido. El voltaje de salida, bueno, Vout 2. O sea, hay que colocar ahí el nombre. Acá lo ha etiquetado como Out 2. Entonces acá le ha puesto voltaje Out 2. Lo mismo. Va a tomar entonces la salida 2. Fuente es el B1, la entrada. Intervalo 30. Eso averigüen, por favor. No sé exactamente qué indicará este intervalo, ¿no? Al final, póngale 30 también. O vayan modificando a 20, 10, ¿qué pasa, no? ¿A qué se refiere este intervalo? Esa es la entrada. En la entrada estamos poniendo, aparentemente, la entrada, por ejemplo, nos va a dar, lo que hace este análisis es para diferentes frecuencias en la entrada, ¿no es cierto? La entrada va a ir variando su frecuencia y tenemos que obtener el resultado en la salida. Entonces, este intervalo de 30 debe ser, pues, cada 30 Hz vamos tomando datos. Algo así debe ser. Averigüen eso. Pueden poner 300, 100, 1K y vean cómo cambian los datos. 30, al final le ponen eso, ¿no? Porque esto ya está seteado. Eso es todo. Y vamos a analizarlo. Y esto es lo que nos interesa a nosotros, esta parte. Entonces está analizando de 10 kHz hasta 10 GHz. Le voy a aumentar la frecuencia, perdón, le voy a disminuir para ver, porque como le digo, este amplificador debe amplificar desde el DC. Entonces, acá en parámetros, vamos a modificar. Está desde 10 kHz, ¿no? Voy a ver desde 1 kHz, ¿no? Y esto hasta 5 nada más, hasta 5 gigas. Para ver un poquito más de rango, ¿no?
hasta 10 gigahertz sigue. Bueno, lo ha puesto hasta 10, pero es hasta 5 nada más que nosotros analizamos. Esto está en logarítmico, ¿no? En la parte logarítmica. Y acá vemos de 1 kilohertz. Vean, está prácticamente amplificando. La ganancia está en 80, ¿cuánto? 100, ¿no? Este tiene una ganancia de 100. Verifiquen cuánta entrada tienen. Mire, no es que tengan una ganancia de 100, no, estoy confundido. Acá está saliendo a 1 kilohertz un voltaje de 90, de 100 y pico voltios, ¿no? Hay que ver cuánto está ingresando en la entrada y ver si realmente está amplificando esa ganancia. Este es un ejemplo. Esto es lo que nosotros nos interesa. Esta ganancia que estamos viendo es solo para modo diferencial, si se dan cuenta. No está colocando modo común, o sea, no hay señal de modo común. Solo modo diferencial nada más. Y a la otra entrada le está poniendo 0. Porque para la... Y obtiene, fíjense, vamos a ver, aproximadamente en 3 decibelios. Voy a colocar aquí. Aproximadamente a los 3 decibelios habría que verificar, porque acá el eje vertical está en voltios, o sea, en la salida en voltaje. Eso se puede poner en decibelios también, pero aproximadamente a los 3 decibelios para abajo se considera el punto de quiebra, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que sea los 3 decibelios esa, y tenemos 57 kilohertz. Nada más, 57 kilohertz. Este amplificador está limitado a 57 kilohertz. ¿Ah? Vean, no es como indicábamos inicialmente megahertz, gigahertz, ¿no? 57 kilohertz. Solo es posible la amplificación hasta 57 kilohertz. ¿Eso de qué depende? Del diseño. Este diseño está para 57 kilohertz. Nosotros no estamos colocando un valor para el amplificador dado, ¿no es cierto? Lo que le salga ahí, tienen que colocar. No sé cuánto, eso va a depender del transistor. Porque esta frecuencia es, como no le estamos poniendo modo común, esta frecuencia está determinada por el modo diferencial. Usen la característica la fórmula del modo diferencial para calcular esta frecuencia. Este es el polo que está generando, más o menos por aquí es el polo que se está generando por el amplificador en modo, el amplificador emisor común. Por ahí está generando. Y después cae en 20 decibelios. Aquí no hay dos caídas como en el CMRR, ¿no es cierto? El cero, hay que calcularlo también, el cero que está produciendo esta fuente de corriente. Los cálculos, todo eso están en el CEE, que hay que calcular para el 2N2222. Ese está en el datasheet. Ese es el CEE de ese 2N2222. Nosotros vamos a usar un transistor genérico. Entonces, ese CEE van a tener que sacarlo de los parámetros de ese transistor. Ese sería el transistor de colector con emisor, ¿no es cierto? El transistor de salida. El REE vendría a ser la resistencia interna de ese transistor. En base a eso hay que calcular la frecuencia de máxima. ¿Ya? Ese punto no está
en nuestro circuito porque estamos poniendo solo modo diferencial. Habría que, no sé si fuera posible, ¿no? Poner modo común acá, o sea, dos señales iguales y ver si nos sale un resultado. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer la prueba. Voy a colocar aquí esta señal, solo que, a ver, vamos a ver, control C, control V, pero el problema es que esta señal, ¿cómo lo...? Tiene que ser negativa, ¿no? Sería modo diferencial. Porque este es un vecino, no que sus parámetros no lo vemos, lo han ocultado. Ahora vamos a ver, así, CDF, fácil, valor vecino han puesto. No tienen, acá está, 0.1 voltio, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que cambiar es la fase, no el... No me no, no sé si se podrá cambiar esto, pero ese es el problema. Es menos 0.1. De offset se cambiar la fase. Vamos a grabarlo. Ahora B4 y ya obtenemos la salida ahí. Si nosotros aquí está, por ejemplo, seteado para B1. ¿Vean? Fuente B1. Y salida out 2. No, bueno, dejémoslo así. Parece, miren, este tipo, como necesitamos tomar una fuente nada más común, tienen que ingresar solo una fuente a un extremo, no se puede ingresar las dos. Al ingresar una sola fuente es como que estuviéramos haciendo un análisis a un emisor común, nada más, tomando como salida el out 2, porque lo 1 va a ser lo mismo. Miren, ingresamos dos fuentes, ya no sale el resultado, ya no tenemos el voltaje. Entonces, el voltaje en modo diferencial, eso nos va a dar, ¿no?, el punto crítico para modo diferencial solamente tomando una entrada, y eso nos lleva a que tuviéramos como si fuera un emisor común, el análisis de un emisor común. Debe estar, pues tendrá limitaciones, habría que leer un poco más de este tipo de... No sé si el nuestro nos permita hacer eso. Ahora, mire, vamos a hacer otro.
porque esto lo han puesto a tierra, ¿no? Pero ya tienen esta simulación que se pueden guiar de esto, obtener una ganancia media. Ahí sí tenemos el resultado, tal como debería ser. Ahí está el punto de quiebre. Si nosotros quitamos no varía, ¿correcto? No tiene ninguna influencia ese capacitor, simplemente es desacoplamiento o acoplamiento. Le han puesto un valor de 5 picos para ellos, bastante alto con relación a los capacitores internos del transistor, probablemente. Por eso es que no determina ningún polo ni cero influyente en la respuesta en frecuencia. Es como que estuviera o no estuviera, igual va a funcionar el circuito. Pero bueno, se coloca eso porque se requiere que la salida siempre sea alterna, ¿no? Que no esté montada ninguna continua ahí. Ahora, ese es out 1, out 2. Y aquí está observándose las dos, out 1 y out 2. O sea, las dos señales se están observando. Y si yo pongo la diferencia, es lo que nos va a dar en lo de delante. Vamos a ver. Es out, este punto, menos este punto, que es la tercera señal, ¿no? Es el doble, la amplificación es el doble, y el punto de quiebre, el punto de la alta frecuencia es la misma, no tiene por qué variar. Entonces, hacer con una o con otra, ese cero no depende de la salida, ¿no es cierto? Hemos visto en teoría que depende de este transistor, de la capacitancia y de la resistencia de este transistor. Bueno, en este caso, ese es para modo común. Aquí solamente se está haciendo para modo diferencial. Hay que ver de qué parámetros depende ese punto de salida, punto de quiebre. Creo que teníamos para un transistor. Aquí está. El FH dependía del RP, depende del RP, que es un parámetro del transistor, del RB. El RB también hace que cambie esa frecuencia. De esos dos valores. Y la capacitancia dependería de CPI, que es un parámetro, y de CM. ¿Ya? Pero CM es el capacitor Miller, depende de RC, de CMO, de GM y de RC. ¿Ya ve? Entonces, cualquiera de esos parámetros, si yo muevo, si tocamos, mejor dicho, va a cambiar nuestro... A ver, vamos a ver, ¿eh? Vamos a probar. Por ejemplo, 10K. Puede que ya no funcione, ¿no? Pero vamos a ver si es que aún funciona. No se puede hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Esto está calculado, el amplificador, para que trabaje en un punto. Ya hemos visto, un punto. Cambiamos algún valor en forma arbitraria, no sabemos hasta a qué punto de punto Q pues, se va a mover nuestro transistor, el punto Q de trabajo. Puede que nos salgamos de la zona de lineal o de la zona de activa y no va a funcionar. O sea, no se puede hacer lo que estoy haciendo, tiene que estar todo calculado, pero vamos a ver qué sucede.
se ha movido. Más o menos nuestro punto de quiebre ahora estaría por los 3 decibelios, más o menos ahí, a 40 a 13 kilohertz. 13 kilohertz. ¿Se dan cuenta? Se va moviendo. Lo que estamos haciendo es variar el FH, que corresponde al modo diferencial. En el modo común no estamos, acá no estamos probando, ¿no? Ahí tienen que ver si se puede hacer esto con modo común también, para poder hacer su informe. Vamos a ver si es que esto lo bajamos a 500. Tenemos que ampliar. Tendríamos que ampliar nuestra frecuencia de FH. Efectivamente, ¿no? Se ha ampliado hasta aproximadamente, ¿no? Aproximadamente hasta 60 kilohertz aproximadamente. ¿Ve? ¿Cómo varía? Vamos a ampliar más, no sé si, no, creo que reduce. Vamos a variar este. Si tenemos más resistencia, creo que ampliamos, ¿eh? Vamos a poner 50 acá. Puede que no funcione, ¿eh? Cuidado, es porque estamos saliendo del modo de la zona activa. Entonces, no nos... Se ha ampliado, miren, con 50 kilohertz, con 50, ¿no? 5 veces la resistencia. Se ha ampliado, pero miren la ganancia. La ganancia está en 500 milivoltios para los modos. O sea, ha bajado increíblemente, ¿no? Tenemos que va a trabajar hasta 10 megahertz aproximadamente. Entonces, todo eso tienen que evaluar, ¿no? Hay que diseñar de manera que tengamos 100 de amplificación y bueno, medir hasta qué valor obtener con la frecuencia de corte, en alta frecuencia. Ya un poco que acá ha cambiado las características, vean. Aquí estamos 40, ¿no? 20, 40. No sé si nos está... No sé si este punto capaz nos está representando ya el cero y este otro punto nos está representando el polo en alta frecuencia. Eso hay que calcularlo y ver qué más podemos hacer aquí. Voy a regresar kilohertz diseñado con 500 DRD. Está habilitado el ruido, ¿eh? En la simulación. Aquí está, pero ¿qué otra cosa podríamos hacer acá? Bueno, no sé qué más podemos verificar en este circuito. La fuente de corriente va a estar dada por ese punto. Aquí el modo diferencial es el que está viéndose, variando las resistencias, variando cómo está la ganancia en modo diferencial. Es la ganancia en modo diferencial para un transistor en emisor común es igual a Gm por Rc multiplicado por Rpi sobre Rpi más Rb.
depende del RC. Cuanto mayor RC tenemos, debemos tener mayor ganancia. Hemos aumentado el RC, pero la ganancia se ha caído. Probablemente porque hemos salido de la región activa. Es lo que pasaba con el seteo de los otros transistores en la segunda práctica o en la primera práctica, ¿no? Con el aumento de RB debe bajar la ganancia. Hemos hecho ya la prueba, ¿no? Pero vamos a simularlo. Ahí tenemos la ganancia tal como estaba diseñado, o sea, tal como nos los da. Hasta 220 voltios más o menos tenemos en la salida. $220, ¿no? Claro, esa cantidad, ¿cómo está tomando? Es logaritmo, este es el eje X. Voltaje de salida. Análisis de ruido habilitado. Y como voltaje está tomando la salida y la fuente como voltaje. Sí, está bien esto. Lo que quería verificar, la ganancia de este transistor es bastante elevada, no tiene carga, es bastante elevada. Su frecuencia de trabajo es baja, ¿no? Llega hasta los 50 kHz. Es que si tiene más ganancia, la frecuencia la máxima frecuencia baja. Si tiene menos ganancia, esa frecuencia se eleva. O sea, hay una relación entre los dos. Cuando no podemos no podemos ganar en ambos aspectos. Es decir, no podemos tener amplia frecuencia y una amplia ganancia. La ganancia de este amplificador, como es un amplificador diferencial, la ganancia es bastante elevada para este caso. Estamos hablando de 100, de 200, no sé, habría que ver. Pero ojo que esto no es real, ¿no es cierto? Porque en la salida estamos obteniendo 200 voltios. Eso es imposible. Con 5 voltios, con 12 voltios de entrada, obtener 200 voltios. Esto, esta es una simulación, probablemente si esto fuera real, se va a saturar a los 12 voltios de salida. Lo máximo que podemos obtener son 12 voltios de salida. Y aquí, según lo que vemos, tenemos 0 voltios, 100 voltios, 200 voltios, 300 voltios. Esto es ganancia, es porque no hay carga en la salida, no tenemos carga en la salida. La salida está abierta, el circuito abierto. Por eso tenemos este tipo de ganancia. ¿Ya? Es ideal nada más. Igual para el otro caso, nosotros vamos a tener una ganancia 100, bastante baja, ideal, ¿no? El RB quería modificar para ver si es que un RB bastante grande, por ejemplo 5K, bajar la. Ojalá funcione, ¿no? Ojalá funcione. Ha bajado, ¿eh? De 200 acá a 125 voltios. Eso es ideal, ¿no? Circuito abierto. Baja. La frecuencia se mantiene. No tiene por qué variar. No, varía también por el efecto del RB. Todo cambia, ¿no? Ese es el caso. Entonces hay que
Nosotros vamos a medir esa frecuencia y calcularla. Debe coincidir más o menos. Listo. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer entonces. Primero diseñen el amplificador para 100, háganlo trabajar en circuito abierto, sin carga. Y puede ser con resistencias o puede ser con carga activa. La fuente de corriente aquí vamos a observar ya cuánto tenemos de fuente de corriente. Y luego medimos a lo que esté, a lo que hemos conseguido con esa amplificación, le medimos su respuesta en frecuencia. Eso es lo que se va a hacer. No que es baja, que salta, no. Lo que midamos, eso colocan en su informe. Lo que se mida. Si es alta, baja, no indica, ¿no? O sea, no estamos diseñando en la alta frecuencia. A lo que salga con el transistor que estamos utilizando, lo mide. Pero el RD sí está amplificando aquí. Tenemos una corriente de nuestra fuente de corriente. 1.3 miliamperios. Entonces está seteado para 1.3 miliamperios la fuente de corriente constante. Tiene bastante variación, ¿no? No tiene mucha variación. Es de 1.31 a 1.33. Tiene variaciones, pero bueno, eso ya no nos corresponde. Tenemos ahí 1.32, ahí hay que colocar 5 miliamperios, ¿no? Con el transistor Q-break. A ver, seleccionen una fuente de corriente de 5 miliamperios. Con eso vamos a trabajar. Listo, aquí pueden usar entonces una resistencia para setear la fuente de corriente o pueden usar otro transistor o otros dos transistores para setear esa fuente de corriente. Hay dos maneras, ¿no? de hacerlo. No sé si el BJT permita con transistores, con MOSFET es normal, pero con BJT no sé si permita. Pero si no, usen una resistencia para setear esa fuente de corriente. Simplemente cambiando acá, por ejemplo, vamos a ver si tenemos. Tenemos subido, claro, a 2.3 miliamperios. Y sigue trabajando. Como modificado. Ya eso ya es otra cosa, ¿no? Estamos modificando sin saber valores de corriente, probablemente estamos saliendo de la región activa, no sabemos.
Miren, la ganancia también se ha reducido bastante. Y la salida Vout 1 es diferente a la Vout 2. La diferencia, lógico, va a ser diferente. O sea, no funciona en ese valor. Bien, no sé si usen entonces este amplificador para hacer sus pruebas y puedan elaborar lo que se les ha pedido, ¿ya? Utilizando el transistor el normal, el Q-Bake. Bien, eso entonces hay que elaborar para la próxima semana. No sé si tienen preguntas, si no ya los dejo para que... Ingeniero, yo tengo una pregunta Sí, del BJT, del laboratorio 2. dos, sí. Eh, ¿Qué pasó? Es que cuando en modo diferencial, cuando Sí, conecto mi carga, digamos 100K, me amplifica normal, 200K y me concuerda con lo teórico. ya, Pero cuando coloco los 10 megaohms, ahí ya no me concuerda con nada. Y eso yo pienso que es porque claro, el RL, que es la carga, que está en claro, paralelo con la resistencia interna, que es infinito, son parecidas, ¿no? Y por eso no me concuerda. ya, Y no puedo calcular la ganancia en modo común. ya. eh, En ese caso, ganancia en modo común. ¿Qué porque pasa si usted le coloca una carga en la salida? pues, Porque esto sin, me lo sin amplifica. sin carga está, ¿no es cierto? No, o sea, lo he simulado con mi carga, ¿no? Que me pide de 200K Ah, y me concuerda con lo teórico. ya, Luego le pongo 300K, 400K y también me concuerda, pero cuando ya. le subo mucho la resistencia, ahí ya no me concuerda. ¿Qué resistencia es la que está subiendo? ¿La de la carga? No. Claro, la carga, es que en el laboratorio me piden para una carga de 200K y para Ya. una carga de 10 megaohms. Ah, Eso es por la resistencia que lo considero infinito, ¿no? sí. Entonces, creo que ya no es infinito, sino que se aproxima al 10 megaohm. Ajá. Y necesito yo esa resistencia de infinito para calcular mi ganancia en modo común, Ujú, porque en la ganancia en modo común ya no se desprecia, pues. claro. Ahí ya influye la resistencia. Y no sé si el programa Orca te indica cuánto vale infinito o cuánto para ellos es infinito, ¿no? O Ingeniero. sea, estamos colocando como RC, no, perdón, estamos colocando resistencia RC, ¿no es cierto? No estamos, ya no me acuerdo bien cómo era el amplificador diferencial. ¿Es con resistencia RC o es con fuente de corriente? Ah, no, es con fuente de corriente. Ya. Y ¿Y, y dónde por es? default es infinito. Claro. Pero ¿está usando la fuente de corriente usted o está colocando ahí una resistencia para probar? No, estoy usando la fuente de corriente. La carga de 10 mega Sí. es como que tuviera circuito abierto. Si lo ha probado con circuito abierto, funciona sin carga. No he probado, pero sí funciona, creo. Ya, entonces puede tomarlo de esa. Ahora, lo que la carga hace es bajar la ganancia. ¿No ves que ahí ya entra la resistencia en paralelo? La ganancia lo baja. Justamente este amplificador diferencial no puede ir solito, porque Sí, no puede ir solito. no va. Tiene alta ganancia el amplificador diferencial. Alta ganancia tiene. Digamos 600, 700, hasta 10.000 veces si es que se construye un amplificador. ¿Ya? Bastante ganancia tiene. La segunda etapa es otro amplificador. No puede ir la carga ahí.
Y ese amplificador, el de la segunda etapa, tiene que tener una impedancia infinita de entrada para que no baje la ganancia del amplificador diferencial. Y eso es lo que está simulando con esas dos cargas. Primero coloca una resistencia de, no sé, del orden de los K, ¿no? De 10K, 20K, no sé. Y eso nos simula una baja impedancia de la segunda etapa del amplificador. Y cuando coloca usted 10 mega, significa circuito abierto o una impedancia alta de la segunda etapa. La ganancia debería mantenerse, no debería bajar mucho. A ver, revíselo bien porque debería funcionar en ambos casos, ¿eh? Tanto para los 200K como para 10 megas, debería funcionar el amplificador. La ganancia va a cambiar, lógico, la ganancia va a ser otra, pero debería funcionar. Ingeniero, y este valor que toma como infinito, Sí. no se puede saber cuál es. No sé, es que eso depende del pues. Pero ¿para qué Del quieres programa. el programa? Sí. ¿Para qué quieres tú poner infinito en la salida? Simplemente ábrelo nomás, pues. No le pongas ninguna No. resistencia. O sea, es que yo me refiero a que la carga, que va a ser la RL, va a estar en paralelo con la impedancia de salida, Exacto, ¿no? exacto. Sí. Y si las dos resistencias se parecen, entonces ya no se va a despreciar a la infinita, ¿no? Así. Sí. Y Justamente, yo- si es circuito abierto, digamos, no tienes nada ahí, la ganancia es GM por RC, ¿no es cierto? Y esa RC, o sea, depende íntegramente, y esa RC viene a ser pues, la impedancia la resistencia de salida del transistor, que es bastante grande. ingeniero, y una última pregunta. Para el CMRR, Sí. entonces ahí desprecio las cargas, ¿no? Porque ahí solo se toman en cuenta las dos. El CMRR es que si no vas a tener ganancia en modo común, ya no vas a poder, no tienes que despreciar las cargas. El CMRR lo mides para ambos tipos de carga. Uno es para modo diferencial y el otro para modo común. El CMRR, nosotros no vamos a desbalancear nada, ¿no? Debería salir bastante elevado el CMRR. O sea, la ganancia en modo común, infinito. Ahora, hay una cosa aquí también, que, mire, acá lo podemos ver. Esto era un K. Este es un K. O sea, como estaba inicialmente. Pues no hemos modificado nada. A 10K le ha puesto de 10K era esto. Ya 10K. Y vamos a observar en el tiempo. Solo voy a observar yo la salida amarilla con la azul para comparar. La corriente lo volaré. Esto nos está trayendo problemas. A ver cómo va ahora. Claro. Mire, no sé, creo que, ¿qué más hemos modificado por acá? Porque aquí, mire, el azul
es la entrada, está por el orden de los 100 milivoltios. Y la amarilla es la salida, y está en el orden de los... Está atenuando la salida. Y encima desfasado, o sea, no... Vamos a, mejor voy a... Es que no sé qué más hemos modificado. Voy a nuevamente cargar, lo voy a cerrar y lo voy a cargar. Para que esté como sus datos iniciales, ¿no? Ese es el que nos daba 10K, 1K. Bueno, vamos a ver. Este es en el transitorio. ¿Qué es esto? Bueno, que simule. Ahí está. Ahora voy a aumentar el tiempo. Está muy, muy bajo nuestro tiempo de simulación. Que pase todo el transitorio y luego hasta 50. Y que empiece desde 10. Más amarillo es la salida, ¿no? Esa variaciones que hay es por el paso, ¿eh? No se preocupe, es por el paso. Esto que baja, que sube y que la alterna, que no parece, es por el paso. Mire, no he modificado nada, no hemos modificado nada, es el circuito que teníamos inicialmente, o sea, que estaba ahí. Esta es la salida en modo diferencial, o sea, B2 menos B1. Y la entrada está seteado hasta, vamos a ver, no sé si eso nos permitirá. Más o menos, el suyo, 100 mili, bueno, sí, 100, 200, 300, sí, 100 mili. Y la salida está aproximadamente en 500 mili, o sea, está siendo amplificado en 100 veces, es decir, en 5 veces la salida. Eso hay que ver, mire, 5 veces, ¿no? 5 veces amplifica. Es lo que estamos obteniendo, ¿sí? Si nosotros modificamos el paso, va a salir más bonita la señal. Pero si nosotros hacemos el análisis así, o sea, está tomando la entrada B1, igual, tal como estábamos, y vamos a tomar la salida de 0 en la C. Ahí nos indica otros valores. Mire, 200 voltios está en voltaje y 100 voltios. Eso no puedes, o sea, la salida es la ganancia, ¿no? 200 veces o 100 veces. Y si estamos entrando, por ejemplo, 100 milivoltios, la ganancia todavía va a ser mucho más elevada en estas gráficas. Entonces, este 200, este 100, aparentemente indica otro, no sé, capaz decibelio. Hay que ver de qué se trata eso. No indica que en la salida vamos a tener 200 voltios. Porque acá está bien claro, son 5 veces nada más lo que está amplificando en modo transitorio o en modo en el tiempo. La amplificación también debe ser en ese orden, nada más en el de ustedes, o sea,
en el segundo laboratorio del amplificador, debe estar, no debe ser tan elevado, ¿no? Debe estar en el orden de ese valor, porque si no, vamos a obtener tensiones o voltajes mayores a la fuente de entrada, que es 12 voltios. Y eso no es posible, pues usted en la salida no van a tener voltajes mayores a 12 voltios. Se va a saturar los transistores, ¿no? No pueden arrojar más de 12 voltios en la salida. Por eso es que la señal de entrada debe ser baja, ¿no? Milivoltios, porque si no se satura. Ahí le han puesto, es que yo no entiendo bien qué cosa han hecho aquí, porque este diseño no sé, no conozco, hay que diseñar un circuito y verificar sus ganancias, todo eso. Y luego hacer un AC y ver qué cosa tenemos en el eje, lo que nos está mostrando aquí, ¿no? Entonces las ganancias tampoco no son muy elevadas en un amplificador de JT, para que funcione, digamos. Porque ahorita está funcionando, ¿qué le digo? En una, sin carga y sin amplificador, o sea, así como está, no funciona el circuito diferencial. Tiene que tener varias etapas. Pero sí tiene bastante ganancia, o sea, podemos obtener ganancias elevadas en este amplificador. Pero tampoco no podemos superar demasiado porque se saturan pues, los transistores, ¿no? No pueden obtener más salida que la tensión con la que estamos alimentando. Pues una operacional, por ejemplo, tiene un amplificador diferencial en la entrada, ¿no es cierto? Si usted lo alimenta con 5 voltios a la operacional, nunca va a obtener valores mayores a los 5 voltios en la salida, porque se está saturando el amplificador diferencial. Igual aquí en estos casos, como está trabajando solo el diferencial, no pueden obtener ganancias muy elevadas, ¿no? Pero sí tiene ganancia elevada el transistor. En circuito en lazo abierto, llega el 741, por ejemplo, a 5.000, 10.000 de ganancia, de modo diferencial. Pero esa es teoría, ¿no? Porque en la práctica se va a saturar. No puede salir más de esos niveles. Entonces, este amplificador debe tener también, el que ustedes están analizando, debe tener también ganancias bajas, porque está trabajando solo. Y debería salir para ambas cargas, ¿no? Deberían tener resultados aceptables. Ingeniero, a mí me sucede lo mismo que el compañero que habló hace rato, que, bueno, mi ganancia por teoría me sale como 180. Y con la primera carga, que es de 20K, si no me equivoco, sí, 200K, sí lo amplifica, de acuerdo, más o menos de acuerdo a la teoría, el rango de variación es muy poco, pero con la carga de 10 megas, en vez de amplificar, se reduce. Claro, es probable lo que está pasando aquí, pues, lo que estamos colocando. Si nosotros colocamos acá 10K, 20K o 100K en la resistencia RC, la ganancia va a subir, o sea, teóricamente debería subir, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Que el transistor no responde a esas ganancias, porque está limitado a una tensión máxima. Entonces, en lugar de amplificar, está reduciendo. Entonces, probablemente eso es lo que esté sucediendo. Teóricamente sí tienen esos resultados, pero en la simulación ya no van a poder tener, porque los 10 megas de carga más o menos es lo que está simulando, es un circuito abierto, ¿no? Es un amplificador en circuito abierto. Entonces la ganancia va a subir extremadamente arriba. Si colocamos aquí una resistencia en paralelo con este C1 o como carga, ¿no? Una resistencia, una carga, eso sí lo va a limitar.
pero no puede una carga de 10 megas, ¿no? Una carga de 100K, de 10K, que esté dentro del margen. Parece que eso es lo que está pasando. O sea, la simulación, ganancias elevadas no van a poder ser posibles simulados, ¿no? Pero sí ganancias de 2, 3, de 100, de 50, sí es posible obtener simulación. Ganancias de 500, 800, 900 mil o 10.000, como dice el datasheet del 741, eso no va a poder. ¿Por qué? Pone usted un voltaje de 1 milivolt, de 100 milivoltios, digamos, y lo va a amplificar 10.000 veces, entonces va a tener que obtener en la salida 10 voltios, ¿no? Y eso no va a ser posible porque su máxima tensión de alimentación es de 5 voltios, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Entonces ya no funciona, pues, ya no funciona a esos niveles de amplificación. Y un circuito, una carga de 10 megas, lo que nos está simulando es eso, ¿no? Un circuito abierto. Si no pueden obtener, si no se puede conseguir, mejor dicho, resultados para esa carga, coloquen eso, ¿no? Para la carga de 200K, perfecto, ahí están las mediciones, todo. 10 megas, pues no funciona. ¿Por qué? Vean ustedes cuál es a qué conclusiones lleguen, ¿no? Y coloquen eso en su este. ¿En qué hemos quedado nosotros? Que íbamos a simularlo. Yo tenía que simular, el primero ya está simulado, ¿no? El segundo, tenía que simularlo y comparar los resultados con los de ustedes y mostrarles, ¿no? Si es que yo no llego tampoco a simular, o sea, no se puede simular, ya encontraremos pues las mismas coincidencias, ¿no? O sea, está aceptable, pero si yo lo puedo hacer, o sea, si simula esa parte, entonces algo está mal en su trabajo. Pero eso tenía que hacerlo pues mañana con el grupo de laboratorio. Como se ha ampliado el plazo, entonces el día viernes, como ya ustedes entregan el día jueves, me parece, el día viernes hacemos eso, ¿ya? Si puedo lograr obtener simulación les voy a mostrar los resultados. La idea es que lo haga después para comparar, porque no antes, si no pues ya mejor yo no me daré todas las experiencias si ustedes lo copian, ¿no? Eso, ¿ya? Entonces, si no pueden lograr, no se preocupen, pongan sus conclusiones, no funciona, pues, o sea, ¿cuál es el motivo? Vean ustedes cuál sea el motivo y pongan ahí conclusiones que concluyan qué cosa está pasando, qué ha pasado, por qué no podemos obtener ganancias elevadas, o ver hasta qué valor como máximo se obtiene la salida, ¿no? Verificar eso. No se preocupe de eso, ¿no? Eso. Se les ha pedido probablemente el transistor que estamos usando, también como es un transistor genérico, o sea que por default valores bastantes, o sea, por default toma valores, no sabemos cómo está, cuáles son sus parámetros, ¿no? Entonces, no se preocupen de eso. Si es que no se puede, si es que simplemente coloquen en sus conclusiones lo que han obtenido. Ingeniero, también tenía otra pregunta. Es que no hallaba forma de cómo encontrar la ganancia en modo común por la carga activa. Y he estado investigando mucho y no he encontrado. En todos los libros ignoran la ganancia en modo común cuando tiene la carga activa, el amplificador diferencial. Con carga activa, en base a BJT. Claro, como está en el laboratorio, porque Ajá. como tiene una carga activa, incluso tiene un transistor y una fuente de menos 10 voltios en el medio, cambian los parámetros un poco, pero con la ganancia en diferencial sí concuerda, pero en modo común no sé cómo sacarlo porque no encontré Pero, información. pero para medir la ganancia en modo común, usted tiene que desequilibrar su amplificador. Si no desequilibra, la ganancia le va a salir cero, según teoría. ¿Se acuerda? Claro, Si es igualita la claro. parte izquierda y la parte derecha,
nos salía una ganancia en el B01, otra ganancia en el B02, y la diferencial, o sea, la diferencia de los dos, cero, se anulaba. Claro, Ya, eso sucede, ¿ah? En el claro. caso, y para poder encontrar una ganancia con la diferencia, hay que desequilibrar ese puente. ¿Ya? No sé si se podrá hacer ese tipo de... ¿Qué es lo que se está desequilibrando en la simulación? Aparentemente nada, ¿no? Ajá. Nada. Entonces, Sí, ahora, tomando la salida en un solo lado, sí tenemos salida en modo común, eso sí tengan en cuenta, que es igual al otro lado. O sea, sí había ganancia, tomando como salida uno solo. Pero si tomamos los dos, se anulaban los dos, porque las dos salidas eran iguales. ¿No ves que va alimentado con la misma tensión, positiva, positiva, y se ujú, anulaban las dos ganancias, las dos salidas? Pero si tomamos solo una salida como salida, sí había ganancia. Tenga cuidado ahí. ¿Ya? Entonces, O sea, ingeniero, lo que me piden en el laboratorio es para un lado. para un lado nomás. Allá. Entonces sí hay ganancia. ahí tendría que entonces usar el modelo T o el modelo Pi, ¿no? Sí, Para, para calcular. claro, Mm, ya. ya. Como le digo, eso lo aclaramos el día viernes, 9:40, no, aquí hora tenemos, 7 de la mañana, ¿ya? Antes de que yo voy a presentarles los resultados y vamos a aclarar eso si es que logro simular esos dos resultados o sea, lo que piden para las dos cargas. ¿Ya? Eso que quede claro, entonces, y el día solo presentarles nomás resultados, no vamos a analizarlo nada, sino vamos a demorar demasiado. Y ahí vamos a hacer problemas teóricos. Pero eso que sea como un problema también teórico, lo tomaremos y le presentaré los resultados. Si es que logro hacerlo, todavía no lo he hecho, lo voy a hacer. Y si es que no, como ustedes están haciendo, entonces es ya problema de simulación, o sea, no manejamos bien el simulador, no vamos a poder visualizar esas ganancias. ¿Ya? Entonces, en sus conclusiones pongan nomás eso, no se preocupen de si es que no tienen resultados, no hay que forzar, ¿no es cierto? Simplemente coloquen eso y vean qué cosa, a qué se debe, ¿no? Saquen en sus conclusiones a qué se debe que no se puede obtener por simulación esos datos. Nada más, pero parece que con la resistencia de 200K sí han podido obtener amplificación, la ganancia, todo eso, ¿no? Entonces, por lo menos hasta ahí está bien. Ya con la otra carga abierta, no funciona. Aquí tenemos carga abierta, acá estamos, lo que estamos simulando, no tiene carga. La carga aquí es los 10K que está de RC. Ese es lo que está limitando. Si nosotros colocamos acá 100K, la ganancia se va a elevar. Pero han visto que hemos colocado 100K, ya no hay amplificación. Lo estamos sacando de, del, prácticamente lo estamos apagando el transistor. O sea, el voltaje colector, porque al ponerle 100K ya no hay corriente a través de esos transistores. Es tan pequeña la corriente, ya lo estamos apagando, ¿eh? Pero claro, teóricamente se debe elevar 100 veces más, 200 veces más, pero que el transistor ya no va a funcionar con esos valores de corriente. ¿No es cierto? Es como que pongan ahí 1 mega. No funciona. Eso analizaremos entonces el día a día. Bien, creo que ya nos hemos pasado de la hora 1:07. Ya, hasta ahí nomás. A ver, traten de hacer esa tercera para el día, lo voy a pegar el problema, para el día, para la próxima semana, cada uno en su horario. Bien, si no tenemos dudas, preguntas, yo creo que sí hay dudas, pero bueno, vayan avanzando. Y
vayan preparando su material para el examen. ¿Algo más? ¿Tienen alguna pregunta adicional? Ninguno. Mañana tenemos laboratorio, ¿no es cierto? Con el grupo A. Mañana tenemos laboratorio con el grupo A. A ver, ahí veremos más esta parte, ¿ya? De esto que nos está arrojando 200 voltios, eso aclararemos más, de que yo no sé, voy a simular otro circuito, porque no sé, pues este ejemplo, es un ejemplo, ¿no? No sé, tomaré uno del libro y veremos uno que ya tenga, digamos, resultados analíticos para comparar. Haremos eso mañana con cualquier otro circuito de JT. Listo, si pueden conectarse en buena hora, y si no, en el video ya lo pueden ver, ¿no? Ok, hasta luego entonces con todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.